Buena tarde, distinguidos estudiantes, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciado, sí. Perfecto, muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, 14 de febrero. Feliz Día del Amor y la Amistad a cada uno de ustedes. La última clase, si no estoy mal, estuvimos platicando en cuanto a cómo se desarrolla una audiencia de primera declaración, el orden que debe llevar esa audiencia, siempre bajo las premisas y bajo lo que para el efecto establece el artículo 82 del Código Procesal Penal. Creo que platicamos algo importante. Bueno, es importante tomar en cuenta lo platicado en la última clase, y si alguna duda quedó por ahí, pues es el momento. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda en cuanto a ese desarrollo de esa primera declaración de esa audiencia, cuando ponen a disposición a una o varias personas ante un ente jurisdiccional, en el cual va a conocer su situación jurídica y establecer la posibilidad, en base a indicios, ¿verdad? En base a medios indiciarios o medios de convicción, de la posibilidad, perdón, de ligarlos a proceso o, en su defecto, decretar un beneficio a favor de ellos. Si es en juzgados de primera instancia, pues solicitar de conformidad con el artículo 272 del Código Procesal Penal una falta de mérito. Si lo fuera en juzgados de paz penal, si lo fuera en juzgados donde se ventilan delitos menos graves, pues la situación cambia, ¿verdad? Porque efectivamente ahí se puede solicitar algún otro beneficio aparte de la falta de mérito, puede ser una desestimación, dependiendo qué delito o qué delitos sean posiblemente cometidos. Les pregunto, ¿tienen alguna duda en cuanto al desarrollo de las audiencias en una primera declaración? Muy bien. ¿Eso significa que se les quedó todo o no saben mucho? yo primero consideraría que lo primero, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces establecimos que efectivamente, cuando se pone a disposición de un ente jurisdiccional a una persona, puede ser a través de estos actos introductorios. ¿Cuáles son esos tres actos introductorios? La querella, la prevención policial o bien la denuncia, ¿verdad? Cuando se da por medio de una denuncia, puede ser una denuncia previa, donde hay una investigación previa, valga la redundancia, en la cual pues se establecen medios de investigación que hagan creer la posibilidad de la posible comisión de ese delito o de varios delitos. Cuando se da a través de una querella penal, pues es a través de la situación de poner ante, interponer esa denuncia ante el órgano jurisdiccional. Quería mencionar que la denuncia puede ser ante el Ministerio Público, ante el juez de jurisdicción, juez de competente, o bien ante la Policía Nacional Civil, al igual que la querella. Ahora bien, cuando hablamos de la prevención policial es cuando se da las flagrancias o las cuasi flagrancias. Más adelante veremos a qué consiste la cuasi flagrancia. Sin embargo, cuando se da flagrancia es cuando en el acto infraganti, pues detienen a las personas por la posible comisión de hechos delictivos o de algún hecho delictivo en especial. Entonces, los agentes captores detener a una persona, obviamente les hacen saber los motivos por los cuales lo detienen, sus garantías, ¿verdad? Sus garantías tanto constitucionales como procesales, el derecho a contratar los servicios de un abogado. Caso contrario, pues se nombra un abogado de oficio, un abogado que el Estado propone, que son los abogados de la defensa pública penal, y efectivamente que no se vulnere ninguno de sus derechos, ¿verdad? Luego de ello, pues es puesto a disposición. De esto también se sabe que en el plazo de 6 horas debe ser puesto a disposición ante ese órgano jurisdiccional, ante el juez competente. Y posteriormente, ya presentado, pues existen esas 24 horas
que ya establecimos, que son 24 horas, para que conozcan de la situación jurídica de la o las personas que hayan sido detenidos de manera infragante o a través de una prevención policial cuando se da el tema de la flagrancia, ¿verdad? Cuando se da el tema específicamente de la comisión de los hechos en ese momento. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes? Una persona puede ser detenida por particulares y posteriormente llamar a la policía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede dar sí o no? Sí se puede dar, licenciado. Sí, licenciado, se puede dar. A ver, sí se puede, dicen algunos compañeros por escrito. ¿Alguien que me pueda decir la razón por la cual consideran ustedes que sí se puede? ¿Por flagrancia, licenciado? Gracias, Ricardo, por flagrancia. ¿Algún otro motivo? ¿Ustedes consideran que sí se puede detener a una persona? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Luis. Mucho gusto. En el artículo 257 habla de la aprehensión. En su segundo párrafo habla que cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión, impedir un hecho punible. Muy bien, excelente, Luis, excelente. Muy bien. Muy bien, sí, efectivamente, técnicamente aprender a una persona no se da, pero sí retenerla. Retener a una persona en lo que pues se hace la solicitud, se llama por medio de algún medio a las personas que sí pueden aprender o detener a esa persona. Sí se puede retener, la ley no lo prohíbe y efectivamente uno de los sustentos legales es el segundo párrafo del artículo 157. Pero tomemos en cuenta que un particular como tal, aprender o detener a una persona y ponerlo a disposición, definitivamente no. Retenerla sí. Un ejemplo se lo puede dárselos, por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué pasa? Bueno, estos son casos concretos que se han dado. Por ejemplo, trabajadores que prestan sus servicios para una entidad que, ¿qué les puedo decirles? Instalación de cables o de electricidad o telefonía, y que trabajan para una empresa privada, pero prestan sus servicios para una telefonía móvil. En este caso, nota las personas de la telefonía móvil que tienen a veces su sistema de seguridad personal o particular, que efectivamente están extrayendo o sacando, como decimos coloquialmente, algunos cables del lugar y subiéndolos a algún vehículo. Estas personas, entonces, pueden ser retenidas por, por la empresa, por los agentes privados de seguridad privada, pueden ser retenidos, pero obviamente no pueden ellos conducir a estas personas ante un juez competente o a un juez jurisdiccional. En este caso, lo que deben hacer es llamar para que se apersonen o lleguen las personas que sí pueden hacerlo, que son los de la Policía Nacional Civil. Entonces, al estar presentes los agentes de la PS, ellos podrán manifestar modo, tiempo, lugar, porque están retenidos, no detenidos, sino que retenidos, y que evidentemente pues es por la posible comisión del delito, pues dependiendo, hurto, robo agravado, etcétera. Y obviamente esto denota que como particulares se puede retener a las personas, pero son los agentes captores los que conducen a las personas en base a las declaraciones, la evidencia incautada, etcétera, ante un ente jurisdiccional. Entonces, sí se puede, pero no detener, pero sí retener a las personas por la comisión de delitos en flagrancia. Esto es importante. Bueno, entonces, a manera de recapitulación, una primera declaración, el juez inicia señalando o mencionando día y hora de la audiencia y desde luego que le da primero, verifica si se encuentran todos los sujetos procesales. ¿Quiénes tienen que estar? El ente investigador, si fuera un delito de flagrancia donde participa el Ministerio Público, representante del Ministerio Público, obviamente, el abogado defensor que va a patrocinar o abogado de oficio que va a patrocinar
a la persona que se encuentra sindicada. Así también, si existe la posibilidad de personas agraviadas que quieren intervenir en el proceso, en esa primera declaración, puede ser a través como figura de agraviados, o bien con la figura de querellantes adhesivos. Si fuese por el segundo, que es querellantes adhesivos o querellante adhesivo, solicitar entonces la representación a través de un abogado director. Verificando la presencia de las partes, obviamente el juez inicia con la audiencia, dando la palabra a cada uno de los sujetos procesales, en la cual establecen lugar para recibir notificaciones, en qué calidad están, y obviamente, desde luego que ahora pues ya la modalidad es que ya hay un casillero electrónico del organismo judicial, aparte de un número telefónico y también dirección del lugar donde uno puede ser citado o notificado. Posteriormente de identificar a cada uno de las partes, pues entonces ahí es donde existe, de acuerdo al desarrollo del artículo 82, donde en su inciso 1 establece que el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado. Ahí el fiscal establece modo, tiempo y lugar de la posible comisión del delito, de los delitos, y estableciendo qué medios de convicción son los que tiene para sustentar esa tesis acusatoria, esa tesis por la posible comisión de X o Y delito. Posteriormente de la declaración, de la sindicación del Ministerio Público, se le pregunta al sindicado o los sindicados si quieren declarar o no, que esto obviamente es un privilegio o es un derecho que le asiste. Sin embargo, estamos hablando recapitulando el artículo 82, compañeros, del Código Procesal Penal. Y esto conlleva a que él está investido de esa libertad de querer declarar o no. Si dice que no quiere declarar, simple y sencillamente indica que no, ¿verdad? Caso contrario, si quiere declarar, pues él se le da la palabra para que él declare en cuanto a por qué lo detuvieron, dónde lo detuvieron y obviamente en su defensa. Si él declara, pues entonces se da el interrogatorio y contrainterrogatorio. Puede, en primer lugar, el abogado ofensor realizarle preguntas y posteriormente el Ministerio Público podrá también realizarle preguntas. Posteriormente de ello, pues entonces se le vuelve a dar la palabra al Ministerio Público para que solicite o considera la posibilidad de ligar a proceso a la persona o las personas sindicadas. Ya estableciendo modo, tiempo y lugar y medios de convicción, solicita el Ministerio Público que sea ligada a proceso a esa persona. Y ahí ya establecimos lo que establece el inciso segundo, el inciso tercero y el inciso cuarto. Ahora, en el inciso cuarto es el momento en el que el juez concede la palabra tanto al fiscal, ya en este caso, que ya le dio la palabra, y posteriormente a el defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligar o no a proceso, debiendo cada uno emitir sus argumentos, siempre basados en la objetividad y las reglas de la sana crítica, y por supuesto la verdad, o sea, obviamente el artículo 5 del Código Procesal Penal que establece los fines del proceso, que son esa averiguación de la verdad y que si hay o no indicios para la posible comisión del delito o no, y entonces cada quien solicita su requerimiento. Posteriormente a ello es importante tomar en cuenta en el inciso 5 que el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y a los defensores para que demuestren y argumenten, siempre estableciendo el tema de las medidas de coerción. En este caso, si el delito no es prohibitivo, de conformidad con lo que establece el artículo 264 del Código Procesal Penal, si no está cita la prohibición, entonces puede ser beneficiado con medidas sustitutivas con la condición de superar o por lo menos que los dos peligros procesales, que son el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, hayan llenado los requisitos mínimos para que puedan ser superados. Caso contrario, entonces no se podría dar el beneficio de medidas sustitutivas
y sería la última ratio que es la prisión preventiva. Y al finalizar, en el inciso número 6, se establece ese plazo que ya si es ligada a proceso la persona por la posible comisión de algún delito, pues entonces se platica en cuanto al plazo de investigación. Y aquí, bajo las reglas contenidas en el artículo 324 bis, si no estoy mal, y 323 del Código Procesal Penal. Si la persona es beneficiada con medidas sustitutivas, entonces el plazo máximo será de 3 meses de conformidad con el artículo 323 del Código Procesal Penal. Si si la persona goza de medidas sustitutivas, el plazo será de máximo de 6 meses de conformidad con el artículo 324 bis. Ahora, si la persona es ligada a proceso y privada de su libertad y se le dicta prisión preventiva, entonces el plazo máximo será de 3 meses de conformidad con el artículo 323 del Código Procesal Penal. Entonces, acá es importante también, como último inciso, el séptimo, establece que el querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal en cada una de sus intervenciones. Las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea. Sí, ese es un privilegio para las personas que solicitan la figura de querellante adhesivo a través de su abogado director, ¿verdad? Esto es el desarrollo de una primera declaración en cuanto a una posible comisión de delitos y en cuanto a una prevención policial. Ahora bien, no está de más terminar de platicar en cuanto al rol que juega cada uno de los sujetos procesales. Pues aquí ya establecimos el rol que juega el juez en una primera declaración y, por supuesto, en el procedimiento preparatorio. Obviamente el juez es el juez es el encargado del control jurisdiccional y también de todas las actitudes que tenga cada uno de los sujetos procesales dentro de la ley y que él, pues obviamente debe de manera imparcial acceder a peticiones tanto del Ministerio Público como también de los abogados defensores o abogado defensor y también de el querellante adhesivo. Y acá pues es donde surge si existe una inconformidad en cuanto a una decisión judicial, en cuanto a que posiblemente no se comparta el criterio de que el delito por el cual está siendo, sí, es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad establecidos en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal, compañeros. Muy bien, continuando, recapitulando, que efectivamente el juez es el encargado de las peticiones que realizan los sujetos procesales y obviamente si uno de los sujetos procesales no está conforme con esa decisión, pues se sabe que inclusive puede interponer un recurso, el recurso de apelación, en esta, inclusive, eso ya lo conoce un tribunal de alzada, eso lo vamos a ver más adelante, el cual, pues, ante una inconformidad en cuanto a esa decisión del juez, o sea, esa decisión judicial. Salvo que también los sujetos procesales no estén de acuerdo con el delito, un ejemplo, robo agravado, y consideran que no sean los verbos rectores del delito de robo agravado, y pueden solicitar entonces durante ese plazo de investigación, que ya les dije que puede ser de 3 meses, o bien puede ser hasta 6 meses, dependiendo en qué calidad queda el sindicado, si privado de su libertad o gozando medidas sustitutivas, entonces pueden solicitar la audiencia de reforma del auto de procesamiento. Esa audiencia de reforma del auto de procesamiento, ¿dónde lo podemos encontrar regulado? Bueno, lo encontramos regulado en el artículo 276 del Código Procesal Penal. Si algún compañero o compañera me puede hacer el favor de leer el artículo 276 del Código Procesal Penal, se lo voy a agradecer. ¿Se lo leo, Yolic?
Artículo Muchas gracias, por favor. 270. Ah, no, ahí va a leerlo, compañero. Perfecto. Gracias, perdón. Artículo 276. Carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable aún de oficio. Muchas gracias, Wellington. Efectivamente. Entonces, ¿dónde está el sustento legal de la solicitud de la audiencia de reforma del autoprocesamiento? En ese artículo 276, el lugar establece que ante una medida de coerción es revocable o bien reformable, inclusive de oficio. O sea que inclusive puede no ser solicitado y puede ser reformable. Sin embargo, ya en la práctica, a manera de solicitud, pues es reformable él o los delitos por los cuales quedó ligada a proceso una persona. Sin embargo, es muy difícil que si al no hacerse la solicitud de oficio sea revocado. Esto puede darse tal vez o puede ser reformado, puede ser quizá hasta en la audiencia intermedia, que es lo que veremos más adelante. Muy bien, también otra de las actitudes o rol que tiene tanto el juez como el Ministerio Público y también los sujetos procesales como la defensa y el querellante es la solicitud de la revisión de la medida de coerción. Y a continuación, pues en el artículo 277 del Código Procesal Penal establece ese sustento, ese sustento legal en cuanto a esa revisión de la medida de coerción, en cuanto a que establece que el imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiera sido impuesta en cualquier momento del procedimiento. O sea, estamos hablando del procedimiento preparatorio, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. O sea, no es solo de pedir una revisión o solicitar una audiencia de revisión de la medida de coerción. Se deben variar esas circunstancias primitivas. ¿Qué pasó en esa primera audiencia en la audiencia de primera declaración? Y obviamente con el plazo de investigación y solicitar esta audiencia, pues deben variar esas circunstancias primitivas a través de medios, o sea, en este caso son medios de convicción siempre, medios que van a ser medios de investigación más adelante, que hagan pensar de manera diferente, pero más que todo, demostrar que efectivamente el delito por el cual está siendo sindicada la persona puede, inclusive, aparte de ser reformado, puede revisarse la última ratio, que es la prisión preventiva. Regularmente, la revisión de medida de coerción se solicita cuando las personas se encuentran privadas o son ligadas a proceso y se quedan bajo prisión preventiva porque no cumplieron con alguno de esos dos peligros procesales. Los contenidos en el artículo tanto 262 como artículo 263 del Código Procesal Penal. Quizá no presentaron un documento adecuado, un documento, pues ahí cada uno de esos dos artículos establece los requisitos para desvanecer esos dos peligros procesales y entonces si se llenan esos requisitos se puede solicitar esa revisión de la medida de coerción. Les pregunto a ustedes, tanto la revisión de la medida de coerción como la reforma del auto la reforma del auto de procesamiento pueden ser solicitados por los sujetos procesales. ¿Consideran ustedes que el Ministerio Público también lo puede solicitar, sí o no? ¿Me escuchan, compañeros? El Ministerio Público puede solicitar revisiones de las medidas de coerción y también puede solicitar que se reforme el auto de procesamiento. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sharon, estamos estableciendo lo que es esa primera declaración. Estamos ya en cuanto al tema de la etapa preparatoria, en la cual establecimos los plazos de investigación, que puede ser de 3 meses, si el sindicado queda privado de su libertad, y de hasta 6 meses si el sindicado queda ligado al proceso, pero gozando de medidas sustitutivas. Entonces, el rol que tiene cada uno de los sujetos procesales, el MP, el
querellante adhesivo e inclusive el abogado defensor durante esta etapa preparatoria, en la cual es esta etapa de investigación, que puede solicitarse en esta etapa preparatoria. Establecimos que se puede solicitar una revisión una reforma del auto de procesamiento y también la revisión de la medida de coerción a través de audiencias. Se lleva a cabo en derecho penal, lo cual pues establece esa inconformidad y establecer y demostrar con medios indiciarios, con documentos, etcétera, inclusive con medios materiales, la posibilidad de que efectivamente se pueda reformar ese delito de un delito, perdón, por ejemplo, si es robo agravado, a hurto posiblemente, como ejemplo, o bien también solicitar el beneficio de que si quedó privado de su libertad, que recobre su libertad a través de medidas sustitutivas, y esto es a través de la solicitud de la audiencia de revisión de la medida de coerción. Esto es lo que venimos platicando en cuanto a esta etapa preparatoria y los roles que lleva cada uno de los sujetos procesales. Esto es en sí lo que no sé, espero que me vayan entendiendo, yo espero que sí, en cuanto a esas actividades que se vienen realizando en esta etapa preparatoria. Y por supuesto, ¿verdad? Que durante este procedimiento preparatorio, pues el Ministerio Público también puede solicitar la reforma del del procesamiento, puede solicitar una revisión de la medida de coerción si considera que no se dieron los preceptos o los requisitos legales, e inclusive puede también recurrir, y cuando hablo de recurrir es interponer el recurso, que en este caso sería el recurso de apelación, y que un tribunal de alzada, en este caso una sala de apelaciones, conocería en cuanto a esa petición, no solo del Ministerio Público, sino de cada uno de los sujetos procesales, cuando existe una inconformidad en cuanto a una decisión judicial. Hay decisiones que influyen sobre el desarrollo del procedimiento. Esas decisiones que influyen sobre ese desarrollo del procedimiento, nos referimos al procedimiento preparatorio. También hemos mencionado en una de las clases lo que es ese anticipo de prueba. Ese anticipo de prueba es solicitado generalmente, pero no exclusivamente, generalmente por el ente investigador o a través de un querellante adhesivo por medio de su abogado director, pero también puede ser solicitado por el abogado o los abogados defensores. Y en este caso, ¿en qué consiste ese anticipo de prueba? Bueno, en primer lugar, pues ofrecer ese anticipo de prueba es fundamental cuando se presuma que esta persona o la persona agraviada pueda tener dos o tres preceptos importantes o fundamentales. El primero, que no pueda comparecer a un juicio oral y público de forma presencial porque posiblemente peligra su vida, ¿verdad? Porque existe ese temor de que le vayan a hacer daño, y entonces puede darse la figura de ese anticipo de prueba a través de un video, a través de cámara GESEL, etcétera, a través de una declaración testimonial, etcétera, y ese puede constituirse como un medio de prueba en su momento procesal oportuno, que es en el debate. Así también cuando es por personas que no son de Guatemala y que deben irse a su país de origen. Entonces, las personas es difícil localizarlas posteriormente. Por ello, entonces consideran importante este anticipo de prueba. ¿Dónde encontramos regulado el anticipo de prueba? Bueno, está establecido en el artículo 317 del Código Procesal Penal. En cuanto a este artículo 317 del Código Procesal Penal, establece esos actos jurisdiccionales a través de esas decisiones que influyen en el desarrollo de este procedimiento preparatorio, y por supuesto en calidad de anticipo de prueba. Establece lo siguiente: cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección
que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no pueden ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que por un obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate. El Ministerio Público a cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que lo realice. Entonces acá el juez practicará el acto si lo considera admisible formalmente, citando a las partes, a los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto a su intervención en el debate, y el imputado que estuviera detenido será representado por su defensor, salvo que pidiera intervenir personalmente. Esto todavía deviene en otros aspectos, sin embargo, es de tomar en consideración que como anticipo de prueba establece esos reconocimientos, reconstrucción, pericia o inspección, ¿verdad? Entonces, no solamente una declaración testimonial, sino que también una reconstrucción de hechos, puede ser a través del lugar donde se dio el hecho delictivo, puede ser a través de cámara GESEL, declaración testimonial, o también reconocimiento de personas en fila. Hay diferentes medios que pueden ser solicitados a través de esta calidad de anticipo de prueba, regulado en el artículo 317 del Código Procesal Penal, y obviamente sustentando la tesis de que es imposible que ellos en un momento procesal oportuno, que es el del debate, puedan presentarse, ¿verdad? Entonces es idóneo y es válido siempre y cuando sea admisible. Bien, esto es en cuanto a esas decisiones que van influyendo durante esta etapa preparatoria, ¿verdad? Y desde luego que acá en la práctica también vale la pena mencionar que a veces, y les digo esto porque se está dando en juzgados de femicidio. En juzgados de femicidio lo que realizan es este anticipo de prueba, y a veces el juzgado nombra, cita al Ministerio Público, o a petición del Ministerio Público tendría que ser, y notifica, pero aquí se da una situación que después en un debate crea ciertos criterios a favor y en contra. Porque si el sindicado o los sindicados tienen abogado particular, tienen abogado que han nombrado de confianza, a veces en juzgados de femicidio, pero no solamente en juzgados de femicidio, ha pasado también en otros juzgados, son representados estos sindicados por abogados de la defensa pública penal. Y entonces, como la ley establece que debe ser representado por un defensor, ojo con esto. Acá entonces sí se da una violentación del derecho de defensa, porque no está el abogado de confianza del sindicato. Y estas situaciones sí se vienen dando, quizá por el factor tiempo, por no notificar, o bien de oficio el juez nombra un abogado de la defensa pública para que represente al sindicato, más no notifican al abogado defensor de su confianza, o el abogado que viene representando a esta persona sindicada. Como les digo, no son todos los jueces, pero sí se da en algunos casos en juzgados, más que todo en juzgados de femicidio, y es una manera no adecuada, porque posiblemente en un debate esa tesis, por el simple hecho de violentar uno de las garantías constitucionales, puede ser beneficioso para la persona que es sindicada, si en dado caso hubieran medios de prueba en su momento, ¿verdad? Entonces son aspectos que se vienen dando en esta audiencia, esta etapa preparatoria. Muy bien. Esto es en cuanto a el tema de esta etapa preparatoria. Posteriormente, en cuanto a este control que se ejerce y el rol que lleva cada uno de los sujetos procesales en una etapa preparatoria, también es de tomar en consideración que nos retrotraemos al artículo 82 del Código Procesal Penal, en cuanto a ese plazo de investigación que establece el artículo 82 en el inciso, permítame un momentito, el inciso
sexto, el cual establece ese plazo. Sí, vamos a ver, en cuanto al plazo razonable de investigación. ¿Por qué nos retrotraemos a este inciso? Porque efectivamente, cuando se dicta un plazo de investigación por medio del ente contralor, que es el juez, también debe dar fecha para la presentación del acto conclusivo. Esa presentación del acto conclusivo es el que conlleva el plazo de investigación. Si es de 3 meses y 15 días después como máximo, se debe señalar la fecha de la audiencia intermedia. Si es de hasta 6 meses, un ejemplo, si da hasta 6 meses porque goza de medidas sustitutivas el sindicado, entonces establece esos 6 meses a partir del día de la primera declaración y 15 días después señalar día y hora para la audiencia intermedia, esa audiencia intermedia. Pero ¿por qué me refiero a este plazo de investigación como tal en cuanto a la entrega del acto conclusivo? Porque es el plazo en el cual el Ministerio Público debe recabar medios de investigación idóneos relacionados con la investigación y en el plazo establecido deben entregar ese acto conclusivo, el cual es importante porque si lo presentan con posterioridad puede inclusive ser objeto de alguna oposición tanto de los sujetos procesales, de la otra parte, por así decir, ¿verdad? E inclusive podría solicitarse la clausura si ellos no lo entregaran en el tiempo que establece o que se señaló a través del juez competente. Ese plazo de investigación, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque hay privilegios que se pueden solicitar o audiencias, por ejemplo, la reforma del auto de procesamiento se puede solicitar hasta antes de ese acto conclusivo. Ya posterior de entregar al Ministerio Público la acusación o acto conclusivo, ya no es posible solicitar audiencia de reforma del auto de procesamiento. Sin embargo, en cuanto a la otra petición que es de la revisión de la medida de coerción, esta sí puede ser solicitada inclusive ante un tribunal, ya después de una audiencia intermedia, más no así el de reforma del auto de procesamiento. Y también es de tomar en consideración el tema del anticipo de prueba. El tema del anticipo de pruebas, algo que también se solicita en esta etapa preparatoria y debe ser solicitado en el tiempo dentro de la investigación, ya posterior a lo recabado, ya posterior a la entrega de esa acusación o acto conclusivo, ya esto ya se torna más difícil. Esto es hasta el momento, compañeros. Con esto finalizamos con lo que es la etapa preparatoria, las actitudes de los sujetos procesales, qué audiencias se pueden solicitar dentro de esta etapa preparatoria y, por supuesto, si tienen alguna duda, este es el momento para que ustedes lo externen, porque en la próxima clase ya establecemos lo que es la segunda etapa, que es la etapa intermedia. Si tienen alguna duda, este es el momento, compañeros. Licenciado, buenas tardes. A mí sí me queda duda con respecto a lo del acto conclusivo. Esto último que explicó y el plazo, ahí no, me confundí un poquito. Bueno, yo entendí que el Ministerio Público acá inicia como la investigación para comprobar lo que ya había dicho al principio, ¿no? Es que ahí me confundí. No sé si podría volver a explicar. Muy bien, con mucho gusto, Alicia. Sí, en este caso, a Suseli fue quien me habló, ¿verdad? Bueno, una persona que es ligada a proceso por la posible comisión de un delito, por ejemplo, se establece que hoy es el día que se presenta ante el juez competente y es ligada a proceso por el delito de violencia contra la mujer. Entonces, si goza de medidas sustitutivas, la persona sindicada puede ser hasta 6 meses. Si no goza de medidas sustitutivas, porque no superó los 2 peligros procesales, entonces es hasta 3 meses.
ese plazo que se señala de 2 o 3 meses, dependiendo a las solicitudes de los sujetos procesales, se debe respetar. Si es de 3 meses, bueno, entonces estamos hablando de que hoy es 14 de febrero, marzo, abril, mayo. El 14 de mayo es la entrega de ese acto conclusivo. Y 15 días después se señala día y hora para la audiencia intermedia. Entonces a eso se le denomina el 315, los 3 meses de investigación más los 15 días de para señalar la audiencia intermedia. Puede ser como máximo 15 días o bien un poco antes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que contempla este plazo de investigación? Obviamente es la entrega del acto conclusivo. Ese acto conclusivo es ni más ni menos que la acusación que el Ministerio Público presenta por escrito o a través de un medio, ya sea, puede ser por CD, puede ser por algún otro medio, y estos deben ser presentados en la fecha establecida. Si era 3 meses, pues entonces el 14 de, vamos a ver, marzo, abril, el 14 de mayo se debe presentar y los sujetos procesales deben ir al lugar a solicitar copia de ese acto conclusivo o copia de esa acusación. ¿Y por qué es importante establecer ese plazo de investigación? Porque con ello, pues, el Ministerio Público no tiene más tiempo y puede ser inclusive amonestado si no lo presenta en ese plazo, ¿verdad? Si lo presenta, entonces ya los sujetos procesales deberán, más que todo, la otra parte deberá tener copia de la investigación recabada por el Ministerio Público. ¿Qué establece el artículo 118 del Código Procesal Penal? Oportunidad. La solicitud de acusador adhesivo, bueno, en cuanto a la figura del acusador, deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento. Por eso, esto deviene de varios criterios. Sin embargo, esa fecha de los 3 meses de investigación, como ejemplo que estamos poniendo, establece hasta cuándo puede inclusive solicitarse la figura de creante adhesivo, si es que no lo habían solicitado, o bien también la solicitud de una audiencia de reforma del auto de procesamiento, hasta un día antes. Ya después del plazo o presentado el acto conclusivo, ya se pierde la oportunidad de solicitar una audiencia de reforma del auto de procesamiento. Por eso es que es importante también este plazo. ¿Alguien más? Licenciado, tenía duda respecto a partir de qué momento ya no se puede pedir la reforma del auto de procesamiento. Excelente. Sí, se lo venía diciendo, hasta por lo menos un día antes de la entrega del acto conclusivo, de la entrega de esa acusación por parte del Ministerio Público. Entonces, se debe respetar entonces el plazo de investigación. Si el plazo fue de 2 meses, tiene como máximo 2 meses para solicitar esta reforma del auto de procesamiento. Un día antes de esos 2 meses. Si es de 3 meses, pues un día antes de esos 3 meses. Ya posteriormente del plazo de investigación, ya se pierde ese derecho. Y fíjense que en esta etapa es importante mencionar lo que es la modalidad de aceptación de cargos, pero lo vamos a platicar el día jueves, porque esta no, es una nueva modalidad. Obviamente ustedes ya tienen conocimiento, pero también es una etapa en la cual, fíjense que establece durante las reformas que realizaron al Código Procesal Penal, que en la etapa preparatoria puede ser beneficiada una persona con la modalidad de aceptación de cargos, que no es ni más ni menos que ayudar a los políticos, con todo respeto, ¿verdad? Pero también generaliza para diversos delitos, puede ser hasta la mitad. Cuando se solicita después de la etapa intermedia, o sea, de la audiencia intermedia o en el debate, ya es una tercera parte la que se disminuye, y obviamente ya posteriormente en la etapa de los recursos ya no procede, ¿verdad? Entonces, por la etapa en la que se solicita, el beneficio es diferente, pero eso lo platicaríamos el día jueves. ¿Alguien más?
Sí, sí, claro que sí, Sofía. Previo a al examen, al primer examen parcial, yo voy a enviarle su material de apoyo y sustentando todo lo que vengo platicando. Sin embargo, póngale un poquito de atención a los artículos y a lo que yo regularmente platico en cada clase. Sin embargo, sí les voy a entregar un material de apoyo a través de los compañeros. Bueno, compañeros, si no tienen alguna otra pregunta, pues vamos a anticipar hoy, posponer la clase por el día tan especial y caso contrario, pues yo voy a estar conectado si tienen alguna duda. Pase cada uno de ustedes muy buena tarde. Lick, tenía una pregunta. Sí, dígame. En este caso, no escuché muy bien o no. Usted hizo mención en el artículo 118 del Código Procesal Penal, Ajá. donde la solicitud del querellante también lo tiene que solicitar al momento de que el Ministerio Público Efectivamente. presente el acto compulsivo. Sí, ¿Eso es así correcto? es. Es correcto, es correcto. Sí, porque todo es basado en ley y acá se respetan los plazos y las solicitudes deben estar conforme a derecho. Si se solicita un día después de presentar el acto conclusivo, ya no procede. ¿Esa solicitud va incluida allí en el acto conclusivo del Ministerio Público o es un memorial independiente del querellante adhesivo? Fíjese que no. Fíjese que, acuérdese que la solicitud de querellante adhesivo es ante el ente contralor, es ante el juez. Entonces, debe solicitarse a través de una audiencia. Generalmente, para solicitar, si no se solicita, mire, si no se pronuncia en la primera declaración, o sea, en la audiencia de primera declaración, entonces es a través de una solicitud para que se lleve a cabo a través de una audiencia, la de la figura de querellante adhesivo. Pero sí puede ser solicitado por lo menos un día antes de presentado el acto conclusivo, aunque posteriormente den fecha, pues, pero se solicitó en tiempo, ¿verdad? Pero sí es a través de audiencia y es ante el juez competente. Ah, ok, licenciado, comprendido. Ahí estamos a la hora. Tenía otra pregunta más, licenciado, sobre el artículo. Ahorita le digo. Sí, dígame usted. Dígame, Luis, en lo que me platica el otro compañero, dígame. Sí, buenas tardes, Lick. Disculpe, ¿el auto de procesamiento en qué artículo se encuentra regulado? Yo vi que lo mencionó, pero no vi el artículo. Gracias. Ok, ahorita le menciono. Auto de procesamiento es la resolución que da el juez. Deme un segundito en cuanto a el auto de procesamiento, dictar auto de formal procesamiento. Ay, 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 ay. El Es el 276, creo yo. 277 es, no. Es el En cuanto a 320. 272 es falta de mérito. Auto de procesamiento, 300. 276. Es el artículo. 276, tiene razón. 276, ¿no, licenciado? Sí. Exactamente, 276. Gracias, compañeros. Gracias, Lick. No, el 276 es para solicitar la reforma del auto de procesamiento, no ligar a proceso, compañero. Oye, reforma del auto de procesamiento, audiencia de reforma del auto de procesamiento. Artículo 276. Licenciado, disculpe, como dijo que era para reformar. Sí, es el artículo 276, se solicita a través de una audiencia que se denomina reforma del auto de procesamiento. Muchas gracias, licenciado. A sus órdenes. Sí, dígame, Elmer. Sí, licenciado, tenía pregunta aquí sobre el artículo 163,
peligro de obstaculización. En este caso, en el numeral 1, desde mi punto de vista, cuando se establece que destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, considero yo que no es cualquier persona, o lo puede hacer cualquier persona. Vea, vea, es una situación en la cual se da más que todo en delitos de moda, que se denomina ese peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, es cuando hay personas que son sindicadas o sea, son coimputados y que están en libertad. Entonces, a veces el Ministerio Público lo que solicita es que queden privados de su libertad porque ellos pueden inclusive modificar o bien ocultar a esas personas que no han sido ligadas a proceso. Entonces ese artículo 1 revierte mucha importancia. Oye, ese es uno de los peligros procesales y estos 3 artículos contenidos en el artículo 263 sí se deben desvanecer. Lo único es que a veces sí hay un poco de abuso en cuanto al tema de que una persona puede ser ligada a proceso, pero que obviamente exista ese peligro de que destruya o modifique, oculte, suprime o falsifique elementos de prueba. También el artículo 264 puede establecer que de los artículos 1 al 7, ¿verdad? Bueno, el 5 establece la prohibición de concurrir a determinados lugares o visitar a ciertos lugares, o bien no comunicarse con X o Y personas. O sea, no, también hay cosas que hay situaciones que uno puede solicitar a favor y en contra. La revisión de la medida de coerción se encuentra regulada en el artículo 277 del Código Procesal Penal. A sus órdenes, Elmer. Eso quiere decir, licenciado, que este artículo 263 es aplicado, según lo que establece aquí, es dentro de un procedimiento, es de 2 a más personas. Puede ser de 1, 2 o más personas. Aquí, por eso le digo, cuando hay personas que por ejemplo, se da un allanamiento por órdenes de captura y detienen a 5 personas, pero querían detener a 15, un ejemplo. Entonces el Ministerio Público solicita que a estas 5 no superan el peligro de obstaculización porque hay coimputados que están libres y que ellos pueden influir en la investigación. Entonces, regularmente hay jueces que dictan prisión preventiva. Eso no significa que en todo caso sí se da, no, son casos especiales, pero sí es un argumento válido. Bien, compañeros, muy buena tarde. Nos platicamos para la siguiente clase del día jueves. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado.